Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Juan Pisani-Ferry, analista del Instituto Bruegel, que ha presentado un paper, este think tank europeísta, plantea robustecer la agenda de reformas estructurales bajo el segundo mandato de Ursula von der Leyen en la Comisión Europea y la recién inaugurada legislatura en la Eurocámara para atender a los shocks geopolíticos y económicos. Para hablar sobre este tema estoy junto a Adrián Celaya, presidente de la consultora ECAI Center. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Como siempre, encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, según este paper del think tank que mencionamos, ¿no?, del Instituto Bruegel, dice que hay que reevaluar los parámetros de seguridad productiva del mercado interior tras la sucesión de factores adversos. Y atención cómo lo describe, dice: las disrupciones en las cadenas de valor desde la gran pandemia, nos imaginamos que se refiere a la pandemia del coronavirus del año 2020, la escalada del precio y el colapso de abastecimiento energético que provocó, dice, la invasión rusa a Ucrania o la coacción de China que se ha asumido como amenaza en la renovada acción geoestratégica de la Unión Europea. Muchas cosas para comentar en un solo párrafo, ¿no, Adrián? Habla de shocks geopolíticos que atender y económicos, reevaluación de parámetros de seguridad productiva, ¿no? Y le echa la culpa todo a la pandemia, a la escalada del precio y el colapso de abastecimiento energético que provocó Rusia, dice. Es decir, no la provocaron las sanciones contra Rusia, que son los que han prohibido la importación de recursos energéticos de Rusia hacia Europa, sino que es al revés, parece, ¿no? Hay como una suerte de bipolaridad aquí, y luego habla de la coacción de China, ¿no? ¿Qué nos comentas de estos primeros esbozos que te he comentado sobre este paper del Instituto Bruegel para que, bueno, Europa, dice, y su gran reto de cómo reinventar su sistema productivo para lograr seguridad económica, Adrián? Bueno, efectivamente hay una serie de expresiones más que llamativas en lo que comentas, ¿no? Bruegel es un think tank muy alineado con las posiciones de la Unión Europea. Tiene razón, vamos a decir, en el punto de partida, de que evidentemente Europa debe abordar reformas estructurales, y esto es una cuestión absolutamente clave en este momento y más urgente cuanto más pasa el tiempo desde hace muchos años sin hacerlo, ¿no? Claro, en esta descripción de los problemas que afectan a las cadenas de valor y a los suministros en Europa durante los últimos años, bueno, desde luego las valoraciones son claramente disparatadas, ¿no? Como tú dices, hacer referencia a los problemas de abastecimiento energético sin decir qué es lo que los ha provocado, pues no sé si... O lo dicen al revés, ¿no? Dicen que es Rusia la culpable cuando Rusia no tiene ningún problema en venderle gas a nadie, ¿no? O petróleo, ¿no? En lugar de, es decir, oculto las razones que han provocado ese abastecimiento y me invento otras nuevas, ¿no? Que son una supuesta actuación o responsabilidad de Rusia, ¿no? Pues claro, en principio un analista, un think tank de este tipo, si actuara de una forma mínimamente seria para poder permitir dar un asesoramiento correcto, debería poner sobre la mesa con claridad cuáles han sido objetivamente realmente las causas de los problemas, ¿eh? Pero claro, si ellos mismos ocultan las causas de los problemas, pues la validez de ese informe queda más que cuestionada, ¿no? En ese caso, esto es más que evidente, y algo parecido se puede decir al utilizar la palabra de la coacción de China, ¿no? Cuando realmente lo que está sucediendo pues es también consecuencia de políticas adoptadas también por Estados Unidos, pero en este caso adoptadas por la propia Unión Europea, buscando un pretexto u otro para cortar las relaciones, cortar o restringir las relaciones económicas con China, y con dos perspectivas o con dos razones, digamos. La primera es la creciente debilidad europea, que de alguna forma le lleva a intentar competir con China, digamos, ya cada vez más como el hermano pobre, el hermano débil que se tiene que defender con medidas aduaneras, ¿no? Frente a un hermano
hermano fuerte, frente al competidor fuerte, que es cada vez más eficiente en su producción, que cada vez produce productos mejores, tecnológicamente más avanzados y más baratos que los europeos, y frente a esa situación Europa empieza a inventarse cada X meses un pretexto nuevo para cortar o dificultar el comercio con China. Y esa es la primera razón, y la segunda es evidentemente algo que todo el mundo sabe, que es una razón geopolítica que tiene relación precisamente con el estallido del conflicto en Ucrania, a partir del cual unos meses después ya se empieza a intentar presionar a China para que rompa su estrategia, su alianza geopolítica con Rusia, y se le empieza a presionar pues con todo tipo de medidas, ¿no? Aun sabiendo que esas medidas hacen un daño muy fuerte a Europa, pero simplemente dando prioridad a ese objetivo geopolítico. Claro, un análisis serio lo que tiene que decir, vamos a ver, ¿estamos hablando de un análisis económico o de un análisis geopolítico? Esto no debería ser, este informe de Bruegel no debería ser, digamos, un informe de la OTAN, ¿no?, en el que se hace referencia a los problemas de abastecimiento energético buscando culpabilidades extrañas o justificando las actuaciones contra China, ¿no? Un análisis económico debería decir, bueno, en principio las posibilidades de actuación en estos ámbitos tienen una relación clara con que superemos nuestra hostilidad contra Rusia o que superemos nuestra hostilidad contra China, y esto es evidentemente lo que este informe no hace. Pero claro, yendo más al fondo, sí, evidentemente hay una serie de reformas estructurales, muchas reformas estructurales que debe abordar Europa y que no las aborda por sus condicionantes políticos, evidentemente, políticos e institucional, porque el problema de fondo es que la Unión Europea está configurada de tal forma que no puede en realidad actuar de forma contradictoria con los intereses de las grandes corporaciones y tampoco de forma contradictoria con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo que ha creado unas estructuras que de hecho están colaborando desde hace básicamente 30 años en la propia destrucción de Europa. Si queremos poner una referencia clara, tendríamos que hablar del Tratado de Maastricht, en el año 92, que entró en vigor en el año 93, porque a partir de ese momento todo ha ido mal en Europa, en la economía europea, puesto que nos estamos centrando en el ámbito económico, ¿no? Hemos tenido una caída progresiva del crecimiento de la productividad fundamentalmente, y hasta llevarnos a una situación de estancamiento claro en los últimos 20 o 25 años. Más de una vez hemos comentado como referencia que si comparamos la situación de los últimos años de la Unión Soviética, fue una situación en la que la evolución de la economía, ese supuesto colapso económico, esa evolución de la economía soviética fue sustancialmente mejor de la que ha sido la de la Unión Europea durante los últimos, ya digo, 20-25 años. Pero no es solo el crecimiento, es la evolución de la inversión. Se ha invertido, de hecho, en Europa Occidental cada vez menos en inversión productiva, cada vez más en inversión especulativa. Los esfuerzos en I+D están estancados desde hace aproximadamente 15 años. Europa ha sido ya superada por China en su esfuerzo en investigación y desarrollo desde el año 2012, si no me equivoco, y China ha continuado la progresión, mientras que su crecimiento de este esfuerzo en investigación y desarrollo sobre PIB, mientras que en Europa se ha mantenido congelado. Bueno, al final hay una serie de referencias de bases sustanciales de la economía a las que hay que añadir el hundimiento demográfico y una gestión desastrosa de las finanzas de la Unión Europea, que van desde la política monetaria hasta ese creciente sobreendeudamiento, que al final no solo han generado un contexto de estancamiento progresivo y prácticamente total en los últimos años, sino que además están amenazando el futuro de la Unión Europea, de la economía europea, con unas perspectivas imposibles por tener que hacer frente a una deuda acumulada cercana al 300% sobre PIB y con una demografía que se ha hundido de alguna forma premeditada para intentar mantener viva la economía artificialmente durante muchos años, pero que ahora es un lastre, como es el sobreendeudamiento, cara al futuro. Son problemas estructurales que esta Unión Europea ha contribuido sustancialmente a crear. No es solo que no haya gestionado correctamente los problemas, sino que ni siquiera ha sido capaz de poner los problemas reales encima de la mesa. Y es más, cuando alguien o algún experto o algún representante político los ponía encima de la mesa, pues enseguida estos temas se retiraban o se criticaba o se acusaba al experto o al responsable político que lo hacía. Es decir, ha habido una repetida y premeditada actuación
en contra de los intereses de los propios ciudadanos de la Unión Europea, de la propia economía europea. Esto, ya digo, está relacionado con la falta de capacidad de los líderes de la Unión Europea de defender a su propia economía, está relacionado con su sometimiento a los intereses de Estados Unidos, que, por ejemplo, pues ha hecho imposible que la Unión Europea desarrolle sectores estratégicos que pudieran hacerle la competencia a los sectores estratégicos clave de Estados Unidos, ¿no? Y esto ha sido muy evidente, pues, por ejemplo, en el ámbito de los servicios de Internet, ¿no? Es un sector, de actividad que requiere muy poco avance tecnológico y que en ámbitos geográficos de la dimensión que tiene la Unión Europea podría perfectamente haberse desarrollado sin ningún esfuerzo específico y sin ningún esfuerzo especial, una determinada aportación presupuestaria. Esto no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho algo que era tan fácil de hacer? Pues no se ha hecho para evitar hacer la competencia a los servicios tecnológicos de Internet de Estados Unidos. Algo similar ha sucedido en otros sectores. También es muy conocido el sector de armamento, evidentemente, en que el sometimiento a Estados Unidos y a la OTAN ha mantenido de forma permanente al sector armamentístico y en general a la industria militar de Europa en un segundo nivel. Pero bueno, al final estamos hablando de un problema estructural de Europa que precisamente con varios problemas estructurales de Europa que precisamente con las medidas adoptadas durante los últimos años no están haciendo más que agravarse. Y esto es algo que debería tener una responsabilidad política directísima. Cuando se toman esas decisiones de romper la conexión energética con Rusia o de, a través de medidas progresivas, ir debilitando la relación económica con China, los responsables políticos europeos saben perfectamente que esto es destructivo para la economía europea, ¿no? Y esto ya no es simplemente una hipótesis, sino que es algo que ya está sucediendo, como lo hemos visto claramente en Alemania, que ha sido quizás el país más directamente afectado por estas medidas en primer lugar. Ya hemos visto cómo, primero, la segmento de la industria que es intensivo en energía, que tenía una dependencia directísima y enorme de la energía barata procedente de Rusia, pues ha visto reducidas sus ventas, reducida su capacidad productiva, y esto ha acabado, primero, ha reducido drásticamente la actividad económica en estos sectores, luego esto se ha extendido al conjunto de la industria alemana y al final ha provocado el estancamiento del conjunto de la economía alemana, algo que probablemente se irá trasladando de forma progresiva al conjunto de la Unión Europea. Pero esto todo son decisiones, tanto las adoptadas con respecto a Rusia como las que se están adoptando con respecto a China, en las que los responsables políticos que las adoptan son perfectamente conscientes de estar destruyendo la economía europea y todos se toman una vez y otra vez y otra vez. Es algo que sin un cambio político sustancial y radical en Europa, pues parece imposible que se resuelva, porque las medidas que habría que adoptar pues no son difíciles de identificar, pero lo que falta es una absoluta voluntad política de adoptar las medidas que la economía europea necesita. Adrián, la tesis, repetimos, del Instituto Bruegel, este think tank belga, también la respalda el Fondo Monetario Internacional, solo que su número 2, Gita Gopinath, plantea este cambio de paradigma como una rebelión contra la libertad de tránsito comercial de la globalización en nombre de las alianzas entre los países amigos, friendshoring, de la necesaria distensión de riesgos, de-risking y de la obligada restauración de las garantías de abastecimiento self-reliance. Pero estos son años en los que vivimos peligrosamente, aduce la subdirectora gerente del fondo, casi a modo de disculpas vagamente justificadas. Estamos en un punto de regresión a partir del cual se asume con normalidad la subida de aranceles sobre un número cada vez más nutrido de mercancías, según escribe Foreign Policy. De alguna manera, los analistas de Bruegel consideran inevitable aceptar este juego en el que el objetivo es, atención, configurar lo antes posible ecosistemas genuinamente europeos en sectores estratégicos como el sanitario, energético, tecnológico, industrial o el aeroespacial, además de abordar con ellos el nuevo salto digital de la inteligencia artificial generativa y el Big Data y acelerar la transición energética para abanderar las emisiones netas cero de CO2 en el mundo. Pero bueno, no nos quedamos ahí en eso que dice configurar ecosistemas genuinamente europeos en sectores estratégicos como el sanitario, energético, tecnológico, industrial o el aeroespacial. Sabemos que hace poco fueron a lanzar una nave, un cohete en Europa y reventó apenas salir, ¿no?
Y luego habla de ecosistemas de sectores como el energético. Es decir, ¿tiene Europa, que no tiene nada prácticamente, digamos, las condiciones para esto que plantea prácticamente cerrarse al mundo, ¿no? ¿Y qué piensa, qué resultado puede tener esto? ¿Cómo definirías todo esto si fuera en una frase, Adrián, y cómo lo analizas? Sí, bueno, vamos a ver, tendríamos quizás que entrar en un análisis más concreto de qué medidas específicas puede plantear, si las plantea Bruegel, para hacer frente a estos objetivos, ¿no? Pero evidentemente parece más bien un brindis al sol. Vamos a ver, hay un punto de partida lógico, que es que Europa se está enfrentando a un fraccionamiento del mundo, pero un fraccionamiento que en buena parte hemos provocado nosotros mismos. Es decir, si hay una expectativa de que el mundo avance hacia ese mundo unipolar, digamos, a través del empuje de los países emergentes, pues se vaya conformando con un mundo multipolar, ¿eh? Ahora, esto, ¿en qué medida implica una ruptura de relaciones comerciales? Pues en principio no necesariamente. Claro, lo que ha ocurrido es que como consecuencia de estas agresivas políticas de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, esto ha obligado a muchos países a posicionarse al respecto. Y esto de alguna forma ha dividido el mundo en dos, ¿no? En lugar de avanzar por ahora hacia ese mundo multipolar que se supone que acabará viniendo en algún momento, de pronto nosotros, los europeos, los occidentales, nosotros mismos hemos levantado un telón de acero, esta vez entre el Occidente y sus aliados, y por otro lado tanto el mundo emergente como el mundo en desarrollo, ¿no? Y claro, es un telón de acero en el que en principio los grandes perjudicados vamos a ser nosotros, porque esa interrelación entre los países emergentes y en desarrollo pues tiene una lógica económica evidente, pero no la tiene en el caso europeo o en el caso occidental, donde estaríamos hablando de Europa occidental, Estados Unidos, Japón, Australia. Son todos países muy industrializados que, bueno, vamos a ver a quién le venden sus productos. Entonces, esto es lo que ha llevado a distintos analistas, por ejemplo, en particular en Alemania, por ejemplo, a especular con si no estamos entrando en un proceso acelerado de desindustrialización europea, ¿no? Claro, los expertos como Bruegel, que están muy alineados con los intereses de la Unión Europea, les cuesta evidentemente hablar de estos temas o plantear la situación en esos términos, pero lo que hacen es, frente a esa corte de relaciones que hemos provocado nosotros mismos, ¿no? Ese corte radical de relaciones con países emergentes y países en desarrollo, evidentemente, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, autoabastecernos, pero claro, es como decir absolutamente nada si no decimos que realmente existen medios para que eso sea posible, ¿no? Una situación objetivamente similar, por ejemplo, desde el punto de vista energético, a la de Europa tiene China, en cuanto a que tiene una necesidad inmensa de captación de recursos energéticos del exterior, ¿no? Pero claro, China, además, por ejemplo, ha abordado este tema con una posición racional y realista, digamos, apostando por todas las distintas opciones, por energías renovables por un lado, por energía fósil por el otro, por energía nuclear, y con una idea de diversificación, pero también de una forma racional. Claro, Europa occidental, en lugar de desarrollar una gestión racional de estos temas, se ha hecho una gestión, vamos a decir, mediática, religiosa, propagandista, primero en base a estos conceptos de las políticas verdes, pero gestionados, ya digo, no de forma racional, sino con una perspectiva verdaderamente fanática, y además con contradicciones enormes de unos países a otros. En Francia se ha apostado por la energía nuclear, pero también sobre una base errónea, que ha sido la explotación masiva de los recursos de uranio, fundamentalmente de África, lo cual en este momento, ante esa rebelión que se está produciendo de los países africanos, pues ha situado también a Francia ante un problema estratégico evidente, ¿no? Claro, por ejemplo, en el ámbito energético, digamos, apelación de Bruegel a crear ecosistemas propios, bueno, en el ámbito energético no sé a dónde podría llevar, salvo a recuperar esas ideas en las que ya nadie cree, de que una inversión masiva en energías renovables puede resolver los problemas energéticos de Europa, sustituyendo, digamos, el esfuerzo de energía nuclear de Francia o el corte con la energía barata rusa por parte de Alemania y otros países, ¿no? Bueno, esto es algo en lo que objetivamente ningún experto serio cree, ¿eh? Las energías renovables tienen una capacidad de producción, pero realmente muy limitada,
y no van a resolver, depende cómo hagamos las estimaciones, pero no van a resolver las necesidades energéticas de Europa más que, digamos, como mucho en un 10 o un 15%, ¿no? Pero claro, la situación es distinta si aceptamos ese contexto en el que de hecho se está encaminando a Europa una desindustrialización que, bueno, pues que podría ser cómoda para ese posible futuro mundo occidental en el que Estados Unidos mantuviese su capacidad productiva y utilizarse cada vez más a Europa más como consumidor que como productor, ¿no? Pero bueno, en realidad estamos hablando, por lo que veo de este informe de Bruegel, de una mera apelación más o menos fantástica. Es decir, bueno, pues tenemos que tener ecosistemas propios en energía, en industria, en el sector aeroespacial, en sanidad, pero bueno, si no se plantean medidas concretas para hacer esto posible, pues la verdad es que todo esto no tiene mucho sentido. Es, bueno, pues simplemente una cobertura más o menos política o conceptual a lo que está sucediendo. Sí es cierto, podríamos decirlo como matiz, que tampoco las políticas o las ideas que eran, digamos, dominantes en Occidente y en Europa occidental han sido dominantes durante décadas, de que el libre comercio es un valor absoluto que hay que perseguirlo a toda costa, que tampoco esas ideas tienen mucho sentido. Es decir, claro, esto se defendía y normalmente se defiende de forma absoluta por parte de los países poderosos y a los países débiles con la idea de hacerse con los mercados de estos países, ¿no? Lo que sí es cierto es que para proteger determinados sectores, por ejemplo, para impulsar o defender las capacidades de desarrollo del sector industrial, normalmente los distintos países tienen que tomar determinadas medidas de matización o de corrección del libre comercio internacional, aunque sean medidas temporales, ¿no? En ese sentido, la solución idónea normalmente es una solución intermedia, ¿no? Ni el proteccionismo total ni el libre comercio internacional defendido a toda costa. Pero claro, esto reposicionamiento de Europa a favor del proteccionismo, pues bueno, nos está indicando claramente unos argumentos, digamos, perversos detrás de esa reconversión. Un argumento que es, primero, el esconder la creciente debilidad europea frente a los países emergentes y, por otro lado, el esconder los objetivos geopolíticos que son los que realmente durante los últimos años reducen ese creciente aislamiento de Europa frente al mundo emergente y al mundo en desarrollo. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier. Gracias a ti y a Spundi. BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.